Listo, vamos a comenzar. Entonces, buenos días otra vez a todos. Gracias también, Diego, por el saludo ahí en el chat. Ahí les copié también el chat anónimo por si acaso de nuevo quieren hacer preguntas por ahí. Y bueno, el plan, el objetivo de la clase del día de hoy es que sigamos profundizando, hablando un poco sobre esto de las derivadas. De hecho, le estamos haciendo más énfasis de lo normal. Digamos que normalmente precisamente lo de las derivadas se saca rápido, simplemente hablando de la forward, la central y ya, los órdenes de pronto de los errores y listo. Pero me parece útil de pronto, digamos, entrar un poco más en el detalle porque como hemos visto a veces con las aplicaciones aprendemos nuevas técnicas de programación. Finalmente, este es un curso cuyo énfasis es la programación, no los métodos numéricos. Entonces, hoy vamos precisamente a través de las derivadas de Richardson y todo este tipo de cosas que hemos visto, tratar de ver, o bueno, bien, aprender otra técnica que nos permite a nosotros generalizar aún más nuestros programas porque vamos a hacer que las funciones se vuelvan como objetos, como parámetros de otras funciones. Y así poco a poco nuestros códigos siguen, digamos, cumpliendo uno de los objetivos principales que tenemos nosotros en la programación, de las buenas prácticas de programación, que es no duplicar código, ¿listo? Modularizarlo en funciones y no duplicar código. ¿Cuál es la ventaja de no duplicar código? Que no tenemos que estar corrigiendo errores en varios sitios, que nuestro código se puede mantener más fácil, entender más fácil. Y pues siempre que veamos como líneas de código que se están repitiendo en varios sitios, pues eso es probablemente un candidato a una función. Quiero que recordemos por un momento lo que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos pues hablado de los órdenes de magnitud de los errores en la forward difference, en la central difference. Veíamos que esos órdenes de magnitud se podían calcular, digamos que de forma exacta utilizando una expansión de Taylor y viendo los términos que uno estaba ignorando bajo ciertas suposiciones, esas estimaciones de los errores eran apropiadas. Luego vimos, ustedes lo vieron en la tarea, ¿no? Que había unos errores, el error era diferente para central que para forward. Luego vimos algo llamado la extrapolación de Richardson que nos permitía a nosotros mejorar esas estimaciones que teníamos si hacíamos el cálculo de algo, ¿sí? Un algo, llamémoslo i, y para una partición de tamaño h y para una partición de tamaño, por ejemplo, h medios. No está supeditado que tenga que ser h medios, es un ejemplo, puede ser cualquier división. Y la idea es que cuando tratábamos de ver cómo podríamos mejorar nuestra estimación, llegábamos a esta expresión. Les pido por favor que la anoten en algún lado porque la vamos a usar ahorita. Entonces, por favor, ténganla por ahí lista. 2 a la P, 2, ese 2 sale precisamente porque estamos tomando H sobre 2. Bueno, el estimado que estamos buscando evaluado en esa partición sobre la mitad, menos el estimado en H, sobre 2 a la P menos 1. ¿Qué es P? P es el orden de magnitud. Recordemos, por ejemplo, del error. Entonces, para forward, tengo que editar acá, para forward, nosotros teníamos que P era igual a 1. ¿Sí? El error, el primer término que descartábamos en la expansión era de orden h a la 1. Y para central, ¿alguien me recuerda cuál era el error para central? Por favor. P igual A 2. a 2. Muchísimas gracias, Sara. Entonces, P igual a 2. Y cuando esto lo atravesábamos por Richardson, cuando utilizábamos precisamente lo que teníamos arriba, entonces forward se convertía, no le vamos a poner R, su error se volvía de orden h al cuadrado y el error que teníamos acá se volvía de h a la 4, que era el siguiente término que habíamos descartado en la expansión de Taylor. Entonces, era muy bueno utilizar Richardson. Y la idea del día de hoy, ustedes tuvieron que hacer una mini tarea que era implementar Richardson, ¿cierto? ¿Me recuerdan la mini tarea? En su lenguaje, a ver cómo la entendieron. ¿Alguien voluntariamente o pues yo lo que tuvieron que hacer en esto? Juan José González, ¿tú puedes hablar? Bueno, aquí estás escribiendo. Replicar el método de Richardson para el error forward. Perfecto. Implementar Richardson para el error forward. Muy bien. Entonces, cuando ustedes lo escribieron, ustedes se debieron haber dado cuenta que era muy parecido a lo que ya teníamos, que era la derivada para la derivada central, salvo que cambiaban como unas constantes. Y de hecho, si lo hiciéramos recibiendo como argumento a ese P que tenemos ahí, pues entonces como que se vuelven muy similares esos códigos.
Aquí dice alguien en el chat, amigo, la reunión se encuentra bloqueada. Muchos compañeros no han podido ingresar. Bloqueada, espera un momentico, voy a mirar eso, pero no hay ningún tipo de bloqueo realmente. Es completamente igual a cualquier otra reunión, pero voy a mirar de todas maneras la información. Les puedes decir que intenten de nuevo unirse, por favor, anónimo, y de todas maneras voy a compartir por si acaso la información de unirse en el chat general, y yo creo que con eso ya está, pero es muy raro eso. Puede ser que hayan cambiado las configuraciones por defecto de las cosas. Aquí le meten mano, digamos, los administradores y cambian para todo el mundo. Entonces, puede ser eso, no lo sé. Aquí está William. Listo. Tenemos un momento a ver si se pueden unir ellos. Entonces, mientras tanto, pues sigamos hablando de lo que estamos tratando acá. Y la idea entonces es que hoy vamos a ver si hay alguna manera en la que podemos como escribir una sola función de Richardson, básicamente, que nos funcione para cualquier P o cualquier otra cosa. Dice que todavía no. Voy a quitar aquí el micrófono un momento para que esto no quede grabado mientras yo trato de ver qué pasa, pero pues esto no tiene ninguna cosa. Ustedes, los que están acá, ¿cómo hicieron? Hola, profe. No, pues solo nos metimos al Teams y ahí decía para... Pero es que creo que ellos están tratando de entrar a otra cosa. Nosotros estamos en un meeting que se llama W06B Derivatives 2 y aquí en lo que me están enviando, ellos están en W06 Derivatives. Alguien creó otro meeting y están tratando de meter allá. Ah, aquí llamando a William, esto que dice que está bloqueado. Bueno, ya mira. Listo. No sé en qué momento se había activado ese bloqueo, tal vez yo mismo lo hice en algún momento, puse mal el dedo. De hecho, ya sé que pudo haber pasado de pronto cuando iba a poner a grabar, le presioné P abajo y ya. Entonces, listo. ¿Estamos grabando? Sí. Disculpen esta interrupción, esta demora. Para los que acaban de entrar, estaba diciéndoles que la idea de hoy es que vamos a aprender una nueva técnica, hablar más de derivadas, pero en particular aprender una nueva técnica de programación que nos va a ayudar a generalizar un poco esos códigos que estamos como repitiendo. Ustedes cuando hicieron la tarea se dieron cuenta que el de forward pues era básicamente escribir el de central, era la misma cosa, simplemente llamar a la función forward con Richardson y cambiar pues algunas constantes, que de hecho si nosotros calculamos estas constantes por fuera, entonces estas constantes van a ser similares y el algoritmo básicamente es el mismo, ¿cierto? Este algoritmo es igual, tanto para forward como para backward, simplemente que estamos cambiando es a quién llamamos acá y a quién llamamos acá. Otro análisis que podemos ver incluso más general es que cuando ustedes calculan la derivada central, por ejemplo, o la derivada forward, en esa función, vamos a llamarla forward, ustedes están recibiendo un X, están recibiendo un H y están haciendo básicamente F de X más H medios menos F de X menos H medios, todo sobre H, eso es lo que están retornando. Pero la pregunta es, ¿quién es F? ¿Quién es esta F que tenemos acá? Entonces nosotros habíamos definido anteriormente en este código una función F, y pues esa F es la que se está llamando acá. Pero observen que es como haber tenido una variable global, o sea, esa F se conoce porque la definimos antes, pero eso quiere decir que esta derivada forward yo no la puedo utilizar para otra función. ¿Sí? No la puedo utilizar en otra función, no se puede porque está llamando a esta F. Entonces sería útil que la derivada forward, más bien, o la central, recibiera no solamente el X, el H, sino además la función que queremos derivar. Y esto es lo que queremos aprender a hacer el día de hoy. Queremos aprender cómo convertir a las funciones en objetos que podemos poner como argumentos. Y entonces nuestra derivada forward va a quedar generalizada, podemos derivar cualquier función, y lo importante es que tenemos que saber pues cómo hacer esto, ¿sí? Esta función debe tener una característica, por ejemplo, la función f que tenemos en el código pues básicamente es double f y recibe un double, ¿cierto? Entonces aquí van a salir unas cosas importantes y es, ¿yo cómo hago para distinguir una función de otra en C++? Básicamente por el tipo de retorno y por lo que recibe. Eso es lo más importante. El nombre también permite distinguirlas, pero básicamente lo que importa son estas dos cosas. Si recibe más, entonces pues tenemos que poner el resto de argumentos. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuál es la sintaxis en la que yo puedo declarar un objeto que sepa que debe retornar un double
y que además debe recibir un double, en este caso particular. Esa es como la clave. Y cuando uno empieza a hablar de las funciones así, en C++, quiere decir que estamos hablando de algo llamado un puntero a la función. Un puntero a la función puede sonar muy elaborado, pero un puntero a la función simplemente es una forma de escribir qué es la función, cómo se llama, la declaración de la función. Y como su nombre lo indica, un puntero, que ya hemos hablado un poquito de eso, no hemos ahondado, todavía no hemos visto el tema de punteros, pero un puntero guarda una dirección de memoria. Entonces, básicamente, el nombre de una función, esta f, realmente es un puntero, y eso básicamente lo que me está diciendo es en la memoria RAM, en qué parte de la memoria RAM arranca el código de esa función, el código binario. Eso ya es de más bajo nivel, pero lo que importa es que si yo puedo encontrar una sintaxis para representar estas cosas, yo puedo convertir a mis funciones en objetos que se vuelven argumentos y puedo generalizar aún más mi código. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, aprender cómo hacer los punteros de la forma moderna. Hay varias formas que les voy a mostrar de hacer esos punteros, pero pues realmente este es un curso utilizando un estándar moderno para millennials o más, incluso más o centennials o lo que sea. Yo la verdad no sé muy bien esa clasificación, pero lo importante es que es para que ustedes aprendan los estándares nuevos, porque hay un montón de tutoriales en internet que son todavía del estándar viejo y realmente no son recomendables. Incluso el otro día vi en un curso que se estaba enseñando a ser más viejo, a pesar de que pues ya el estándar cambió desde hace mucho tiempo. Entonces eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y ahora pues voy a pasar a la otra pantalla para mostrarles entonces el tema fundamental. Si nos alcanza el tiempo, entonces vamos a hablar de cómo resolver ciertos ejercicios de las derivadas y cómo podemos resolver ciertas otras cosas. Ustedes me podrán confirmar, por favor, que están viendo en este momento, pues, otra pantalla, pero están viendo una pantalla mía. No, ¿O no? profe, no se está viendo ninguna pantalla. Está bien. Y ahora, Ahora sí. perfecto, muchas gracias. Entonces, como les venía diciendo, la idea del día de hoy, voy a agrandar un poquito esta fuente para que la vean mejor. ¿Está bien así? Sí, señor. Gracias. Entonces es eso, aprender los punteros a funciones como una técnica de programación. Entonces, ¿cuál es la idea? Como les venía diciendo, digamos que ustedes quieren implementar Richardson para la derivada central. Eso es lo que quieren hacer. Y para la derivada forward. Este código debe parecerse mucho al que ustedes hicieron. Hay una diferencia solamente y es que en este código yo estoy creando esta constante C. ¿Sí? Esta constante C que es, digamos, ese 2 a la P que teníamos nosotros allá, ¿se acuerdan? Entonces hay una pequeña diferencia con las funciones que ustedes hicieron. Yo estoy mandando un tercer argumento acá, que es el orden del algoritmo. Porque recuerden que dependiendo del orden de mi algoritmo, yo voy a tener un exponente, unas constantes diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando lo mando con la central, me tiene que dar diferente a cuando lo mando con la forward. El orden es diferente. Para tratar de uniformizar eso, pues entonces lo mandamos como un argumento, el orden de mi algoritmo de derivación o de integración a futuro, lo que sea, y calculamos esa constante. Luego esta otra parte que está aquí abajo, pues debe ser muy similar, ¿cierto? Ustedes definen como dos valores. Los valores son las derivadas en cada una de esas particiones diferentes, eso es completamente equivalente, y luego retornamos lo mismo. Si se parece o no se parece a lo que ustedes tenían, salvo lo del orden. Esto es más o menos lo que ustedes obtuvieron. Básicamente lo que tuvieron que hacer fue copiar la misma función y cambiarle central por forward, sí o no. En O mi hay algo caso, más sí, ahí. profe. Perfecto. ¿Alguien más? Digamos que este es el momento de preguntar. Si ustedes lo hicieron diferente y no entienden esto, ese es el momento de preguntar. Entonces, ¿alguien más de pronto quiere comentar al respecto? Aquí dice John que también. Listo. Bueno, entonces eso fue básicamente lo que vemos. Pero acá, pues obviamente es un ejemplo corto, pero acá estamos empezando a ver un código duplicado. O sea, si ustedes ven esas dos funciones, pues obviamente tocó cambiarles el nombre. Nosotros podemos sobrecargar funciones en C++, o sea, que tengan el mismo nombre, el mismo tipo de datos y no sé qué. Pero acá tocaba ponerle nombres diferentes. Pero miren que el código internamente lo que hacen estas dos funciones, pues es básicamente lo mismo, ¿sí? Es básicamente igual. Entonces, de pronto hay una manera en que estas dos funciones se reúnan en una sola y esa sola
Pues lo único que tendría que cambiar es que le vamos a poner un tercer argumento, ¿sí? A esa nueva función, un cuarto argumento, perdón, que sería la función que queremos derivar. Pues más bien, el algoritmo que queremos utilizar, ya sea el central deriv o el forward deriv. Y entonces nos queda un solo código en donde podemos mandarle cualquier algoritmo. Después si nos inventamos otro algoritmo para hacer derivadas, que también reciba un X y un H, simplemente internamente haga las cosas de otra manera, pues simplemente se lo enviamos acá. Pero es el mismo código siempre, queda completamente generalizado. Y esa es como nuestra idea del día de hoy. Lo vamos a hacer incluso más sencillo. De hecho, esta es la tarea que les va a quedar a ustedes. Obviamente los profesores siempre somos así, ¿no? Hacemos lo fácil en la clase y le dejamos lo difícil a los estudiantes. Pero también es obvio, porque pues si yo hago lo difícil en la clase, si no entienden, a veces, si uno no se hace entender con lo fácil, pues peor con lo difícil. Por eso es que las tareas son las que les hacen a ustedes entender bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer hoy. Y pues vamos a arrancar bajo esta idea. Yo como sé que tengo que debería tratar de escribir esto de otra manera, recuerden que el principio guía en esto es que yo tengo aquí código duplicado. Que si yo encuentro un error aquí en mi algoritmo tendrá que corregirlo en dos sitios. Que si yo, por ejemplo, inventara un nuevo método de derivada, tendría que hacer una nueva función de Richardson, básicamente igual, pero llamando a esa nueva función de derivada. Eso es código duplicado. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde está la pista. Así es como uno de programador dice, oiga, no. Antes de seguir haciendo tres funciones iguales, cuatro funciones iguales, en donde lo único que cambia es esto, tengo que mirar la manera en la que yo pueda, eso que está cambiando, entre todas ellas, mientras lo demás es común, eso que está cambiando, volverlo un argumento. Esa es como la idea, esa es la manera que yo podría saber que necesito hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a mirarlo. Y para eso se necesitan hablar de punteros a funciones. Si ustedes van y buscan en internet, ¿sí? Ustedes van allá. Perdón, que aquí hay una pregunta en la derivada forward, ¿el C no era 2? Sí, 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 el C era 2. Pero mira que yo aquí hice un cambio, ¿no? Yo puse el orden. Entonces cuando yo la llame, yo aquí en este orden de la derivada forward le mando un 1. Y cuando yo la llame a esta función, yo le mando un 2. Entonces cuando yo le mande un 1 a la de forward, mira que acá me va a quedar 2 a la 1, o sea, 2. Entonces, esto me va a quedar como un 2 por F2 menos F1 sobre 2 menos 1, que es 1. Entonces, ¿sí ves? Esa es la manera generalizada de escribir Richardson. ¿Listo? Usuario 851.779. Espero que haya quedado claro. Me confirmas acá si quieres, pues, en esta parte que dice reply, puedes responder si sí o si no. Listo, de nada. Entonces, vamos a volver acá. Como les venía diciendo, la idea es utilizar las funciones, los punteros a funciones, que es la manera en la que yo puedo hacer lo que quiero hacer en este momento, que es convertir una función como un argumento, pero, de nuevo, si ustedes vienen aquí a Google, que está bien, y escriben C++ function pointer, que ese es otro consejo. Yo sé que ustedes de pronto no manejan a la perfección inglés, pero es que los recursos en español no están muy actualizados, por lo menos es la experiencia que yo he visto. Sí, los recursos no están muy actualizados, entonces es como una apuesta ahí. Salen estos sitios de C Programming, Learn CPP, Java at Point, Section, Geeks for Geeks, Wikipedia, CPP Reference, Tutorials Points, y hay muchas más, W3 Schools, etcétera. De todas estas y de los materiales que hemos usado nosotros, ¿cuáles consultarían ustedes? ¿Cuál link? ¿El primero o cuál? El segundo, el de Learn CPP, dice John Guzmán. Sí, estoy de acuerdo. O sea, recuerden que en este curso hemos tratado de utilizar algunos, se les ha recomendado algunos recursos. Uno es Learn CPP y el otro es CPP Reference, porque están actualizados a los últimos estándares, ¿listo? No es que necesariamente, obligatoriamente lo tengan que hacer porque yo les digo, si no es una falacia de autoridad, sino porque es lo que les recomiendo a partir de la experiencia. No como profesor lo que quiere es que ustedes no pasen por los mismos errores que uno cometió, sino que cometan errores nuevos. De todas maneras voy a abrir el primero, el segundo, el tercero, para que comparemos un poquito, a ver si salen cosas diferentes o no. Pero realmente los que deberíamos utilizar, pues son
son estos. Y obviamente, pues hay videos, ¿no? También. Entonces, vamos a mirar el video. Es más, quisiera hacer el ejercicio de ¿escribirlo qué? En español. Para que está ahí, funciones. Pues vamos a mirar esto que salió acá. Vamos a mirar esto que salió acá. A ver, ¿qué pasa? Y esto de Microsoft. A ver qué sale. Entonces, por ejemplo, el video en inglés. De hecho, The Cherno es un canal que yo a veces veo. Me parece que el tipo tiene unos proyectos chéveres, pero voy a ver, lo que me interesa es ver cómo enseña los punteros a funciones. Yo no les estoy compartiendo ahorita el audio, entonces no les debe sonar nada, pero yo lo que quiero es ir a ver el código rápidamente, a ver qué es lo que está escribiendo. Entonces, él está aquí creando una función automática. Listo. Él está creando una función automática. Eso no lo hemos visto todavía, pero entonces miren esa sintaxis que está utilizando acá. Un puntero void, que no lo hemos visto. Asterisco function quiere decir que esto representa una función genérica. ¿Listo? Y lo está escribiendo en términos de los punteros. Entonces él está explicando de pronto acá que como este no recibe nada, entonces pues aquí no le pone nada. Básicamente lo que está diciendo es, miren, y fue lo que escribimos ahorita al principio. Esta función, ¿qué firma tiene? Esa función que está aquí, el void hello world, la firma que tiene esto es algo que no retorna nada y corresponde precisamente con este void que él puso acá y no recibe nada. Y eso corresponde precisamente con esto que tiene acá. Pero en el nombre, observen que el nombre cambió. ¿Sí? El nombre cambia, el nombre es diferente, porque aquí estamos declarando como un objeto genérico que pudiera representar esta función o cualquier otra función que no retorna nada y no reciba nada. Eso es lo que está utilizando esa sintaxis, es un poco horrible, y esa es la que quiero que tratemos de evitar. Él seguramente aquí está comparando las tres cosas, ¿sí? Pero es para que ustedes vean que hay maneras sencillas de hacerlo como se está haciendo acá, o maneras más complicadas de hacerlo como se está haciendo con los punteros, que es la forma antigua de hacerlo con punteros. Entonces ahora está utilizando typedef para definir un nuevo tipo de datos. Eso es algo similar a lo que vamos a hacer nosotros, pero entonces, de nuevo, miren que aquí se está explicando pues con punteros, con typedef, con un montón de cosas que no hemos visto nosotros. Entonces empiezan a perder, ¿sí o no? Miremos qué sale con esto. Miren, este supuestamente, lo está haciendo con punteros en C. Entonces aquí no leímos C++, sino en C. Entonces miren que está incluyendo stdio.h, que eso es de C. Y miren que la sintaxis igualita a lo que se estaba haciendo antes en el canal de Cherno. ¿Sí? Se está utilizando como la sintaxis antigua que tiene ese asterisco, ese ptr function, la firma, etcétera, etcétera, que es un poco complicado. Y además ustedes van a ver que aquí hay como arreglos, un puntero nulo, o sea, cosas que no hemos visto y entonces nos vamos a perder. Entonces, otra vez nos perdimos. Están hablando de las direcciones de funciones y entonces de nuevo, otra vez, miren, esta es la sintaxis antigua otra vez, en este tutorial en español. Esta es la sintaxis antigua, otra vez tiene como el asterisco, nos están indicando que dependiendo de lo que reciba, pues se van cambiando estos argumentos, esto sí es general, pero no están utilizando como esa forma fea y si es un arreglo de funciones, pues toca ponerlo así. Entonces, otra vez, me parece que es difícil porque nos hemos visto. Vamos a mirar el de Microsoft que dice. Punteros básicos, volatiles, inteligentes, unique PTR. Esto no es lo que estamos buscando porque aquí son punteros en general, no punteros a funciones. Entonces, tampoco. Estamos en CPP reference, entonces pointer declaration. Estamos buscando punteros a funciones, no punteros. Entonces, tampoco nos sirve ahorita. No es que esté incorrecto, sino que no nos sirve. Function pointer en C. Entonces, miren que, o sea, uno pone C++, pero le salen un montón de tutoriales en C. Y otra vez se está utilizando la sintaxis anticuada. ¿Listo? Entonces void, porque retorna void, int, porque recibe int, un nombre genérico, y se le manda la dirección de la función, que es la dirección del nombre de la función, y se llama, pero se llama de una forma rara. Entonces, la tiene que llamar así de forma horrible, porque le puse aquí este ampersand, entonces otra vez, confuso. Eso es para que ustedes vean que uno puede encontrar información en internet, pero hay que tener mucho cuidado a las fuentes de las que utilizan. Miren este código. ¿Hay alguna alerta en este código que ustedes digan, sospecho? De Daniel Dao. ¿Hay alguna cosa que ustedes dirían, este código ya tiene algo raro? Sí, pues se dice using namespace.
Y abajo usa los dos punticos, ¿no? Exacto. Entonces es como raro. ¿Para qué poner esto si estamos utilizando el STD? Esto de abajo está bien, ¿sí? Eso está bien, pero esto ya sabemos que es una mala costumbre. Ustedes lo van a encontrar en un montón de tutoriales, incluso dentro de los materiales que yo tengo por ahí copiados de tutoriales, todavía hay algunas cosas que están por ahí sin actualizar. Pero esto está mal. Esto está mal. Ya sabemos que hacer using namespace STD es coger todo lo que está en el espacio de nombres y regarlo en la mesa de trabajo y podemos tener colisiones de nombres y eso es algo que si uno está haciendo un programa y de pronto va a trabajar en algo de programación y lo ve alguien en una entrevista o algo así, pues va a decir, esta persona tiene malas prácticas de programación. Entonces van a hacer data science, no sé qué, y dicen, no, es que yo sé C++, y uy, wow, o sea, no solo sabe Python, porque van a aprender Python ustedes en algún momento, les va a quedar más fácil, pero además sabe C++, entonces hagamos este programa y empieza con using namespace y no, esta persona pues puede decir que sabe Python, pero realmente tiene malas prácticas, que eso se va a traducir también a cosas en Python. Por ejemplo, esa mala práctica, ¿cómo se traduce en Python? En Python eso se va a traducir en estamentos, por ejemplo, como from NumPy import asterisco. Esto es la misma cosa. De todo NumPy abstraer absolutamente todas las funciones constantes y todos los objetos que existan allá. Y eso está mal. ¿Sí? Uno tiene que guardarlos en espacios de nombre. La forma de hacerlo es import NumPy as np, por ejemplo. Entonces después uno llama las funciones como np.random no sé qué cosas. ¿Listo? Miren que eso es lo mismo casi que escribir std dos puntos, dos puntos. Estamos diciendo que ese random pertenece a np, a NumPy. Y aquí estamos diciendo que este cout pertenece a std. Levante la mano aquí quien sabe o que tiene nociones de programación en Python. A ver si hay alguien acá. Había por allá, no lo quiere confesar, pero bueno, lo podrían decir acá, yo sé, en el anónimo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, de nuevo, vamos a mirar qué más escribe. Bueno, está la explicación, bien. De nuevo se está declarando de la forma tradicional. Entonces, a lo que voy yo es que es muy difícil encontrar lo que les voy a mostrar ahorita. ¿Listo? Está la forma tradicional, tenemos que verla. De todas maneras, tenemos que saber que existe. Miremos aquí en este Java Tutorials Point, me imagino. A ver qué es lo que dicen. Están hablando de la memoria, entonces el compilador, poner las funciones aquí en el stack, entonces, ahí está, como siempre. Using namespace std, ya no confío en ese tutorial. Y pues están las mismas declaraciones tradicionales. Entonces, ninguno está utilizando como la forma moderna. Vamos a mirar aquí con LearnCpp. Entonces, LearnCpp, ¿qué está haciendo? Está mostrando la forma, digamos, tradicional. Pues está inicializando la forma moderna. Están explicando cómo se llama. Básicamente todo lo que ustedes vieron en los otros tutoriales también está acá. Hay más cosas con clases, ya se puso más complicado, pero siguen utilizando la misma forma. Y déjenme ver si hay una nueva manera de hacerlo. QuizTime, o sea, yo les recomiendo que siempre vayan a esa LearnCpp directamente. No se pongan a hacer absolutamente nada más. Pero no está la forma moderna de estar más adelante porque yo lo saqué de acá. Tenemos este otro, la misma forma de antes, con punteros y punteros y punteros por todo lado. Bueno, entonces igual. Es difícil, ¿no? Es difícil encontrar documentación moderna de C++. ¿Sí? Entonces por eso la gente normalmente aprende la formulación antigua. Y eso era lo que les quería mostrar. Entonces, miren, de recomendación, siempre, siempre, como pues todos muestran lo mismo, pero está mejor escrito y es lo que yo he visto y he validado. También este curso de LearnCpp es el que deben utilizar. De hecho, yo les recomiendo que lo miren fuera de clase, ¿no? Para que aprendan más cosas, porque nosotros estamos viendo muy por encima. Pero acá, ahora sí lo vi, sí se están tratando de ver cosas nuevas. Sí, aquí está. Estas son las formas modernas de hacerlo. Claro, yo lo copié de acá. Estas son las formas modernas de hacerlo que lo hacen más sencillo. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. En vez de estar utilizando dentro de nuestros códigos, en vez de estar haciendo dentro de nuestros códigos cosas raras con ese montón de asteriscos y no sé qué, esto que está acá, que se ve como extraño, vamos a utilizar esa sintaxis using. Entonces, de nuevo, aquí ya queda demostrado que LearnCpp es el sitio al que hay que ir, o CPP Reference, y no más. En general,
busquen ahí directamente. ¿Alguien sabe aquí cómo en Google decirle que busque específicamente en un sitio? Solamente, no en toda la red. Ajá, eso es una forma, muy bien. Entonces digamos que le podemos poner function pointer. Pero también hay otro truco, mira, tú puedes escribirle site y aquí le puedes poner learncpp.com, ¿es eso? No me acuerdo. www.learncpp.com. Entonces, cuando usted le ponen esto así, él solamente lo va a buscar allá en LearnCpp. Entonces observen que todos los links que le salieron acá a ustedes son de LearnCpp. Bien, entonces es una manera muy útil en la que uno puede restringir por Reddit o lo que sea. Entonces, bueno, eso es útil. ¿Por qué les explico esto en un curso de programación? Porque me parece que son habilidades también básicas en las que uno, pues a veces le puede servir, ¿no? En este contexto y en otros contextos. Entonces, volvamos al material y les voy a mostrar acá entonces las tres formas en las que normalmente uno declara un puntero a función. Vamos a empezar con esta función que está acá, en esta línea. Vamos a suponer que hay una función que retorna un double, recibe un double y recibe un entero. Entonces tenemos dos argumentos y tenemos un retorno. ¿Listo? Se llama myFun, lo que sea. Esto es lo que queremos representar. La forma antigua o la forma tradicional, entonces es declararla de esta manera. Básicamente uno lo que dice es, mire, voy a utilizar, miren el argumento, miren este argumento de acá, representa a esa función que tenemos aquí arriba, ¿listo? Digamos, esta es la forma tradicional de hacerlo. Entonces, esta función de arriba se representa acá. ¿Cómo lo sé? Este double es este double. Este double es este double, no se tiene que llamar igual. Este entero es este entero, ¿listo? Y este nombrecito de myFun, yo no lo pongo, sino que yo le pongo un nombre genérico, le pongo un asterisco F. Esto está diciendo, entonces, le pongo la flecha, esto está diciendo que básicamente esta función do something, esta función do something va a recibir acá, en esta zona, acá en este argumento, va a recibir a una función como argumento y esa función tiene que recibir un double, recibir un entero y retornar un double. Eso es lo que está diciendo. Entonces no son necesariamente funciones solo para myFun. Cualquier función que retorne un double, reciba un double y reciba un entero también va a funcionar. ¿Listo? Y esa es la manera tradicional de hacerlo, esa es la sintaxis que habría que utilizar. Y ya dentro de la función do something, pues uno simplemente llama la función f. ¿Sí? Aquí se llama localmente f, como pueden ver, se llama localmente f. Lo hacemos con una flechita para que quede más bonito. ¿Listo? Entonces simplemente la llamamos con i y con j, o sea, con los dos argumentos que recibiría mi función normalmente. Así es, esa es la sintaxis antigua. ¿Listo? Pero es una sintaxis que puede ser realmente complicada. Y bueno, si yo al final quiero llamar a do something, entonces lo tengo que llamar así. Le tengo que dar un argumento que era un entero, aquí yo lo amarré, porque el argumento se supone que es un entero. Entonces tengo que darle un argumento, ¿sí? Y todo este rollo de acá es el nombre de una función. Entonces mi compilador lo que va a decir es, bueno, me mandaron como argumento a myFun. ¿Qué es myFun? Entonces viene y mira, debe ser una función que retorna un double y recibe un entero. Y él va y mira, myFun si hace eso, retorna un double y recibe un entero. Entonces sí, entonces lo acepta. Todo eso es lo que hace ahí. Entonces, en resumen, tenemos que representar las funciones de esta manera cuando queremos hablar de punteros a funciones. Pero vamos por fin a la modernidad nos salva un poco de esto. Esto no es difícil, lo que pasa es que es nuevo y es como muy verboso, o sea, muy explícito. Pero vamos a algo más sencillo. Ustedes, y esto es lo moderno y esto es lo que vamos a utilizar nosotros hoy, ustedes lo que pueden hacer es un truco más sencillo. Y es como crear un nuevo tipo de datos. ¿Se acuerdan del using namespace no sé qué? Ese using se puede usar de muchas maneras. Entonces lo que vamos a decir es, mire, voy a crear un nuevo tipo de datos. Ese nuevo tipo de datos se va a llamar FPTR. Pues le pongo así por function pointer. Le ponemos using FPTR igual double int. ¿Por qué le ponemos eso? Double, retorno,
double, primer argumento, int, segundo argumento. Listo. No es más. Entonces después, cuando declaramos a nuestra función, observen lo sencillo que se vuelve ya escribirla. Miren acá cuando hicimos, perdón. Cuando hacemos a do something, comparen esta declaración, con la que teníamos arriba de do something, la línea 467 con la línea 482. ¿Cuál es más sencilla? Pues eso también es algo que es subjetivo, pero yo creo que la mayoría estará de acuerdo con que la de la 482 es más sencilla, mucho más sencilla. Y eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy. ¿En dónde se debe poner ese using de fptr? Antes de la función main, como una variable global. Entonces hagamos inmediatamente un ejercicio. Ustedes deberían tener en la cabeza en este momento la función f que teníamos antes, era double f y recibía un x, ¿cierto? Esa era la declaración de nuestra función a la que íbamos a derivar. Y digamos que cuando derivamos con forward, entonces teníamos deriv, digámoslo completo. Double, deriv, forward, double x, double h, voy a poner aquí la implementación, y lo que hacíamos básicamente era return f en x más h menos f de x, todo esto sobre h. Eso era lo que teníamos. ¿Cómo sería ahora esto mismo, pero escrito con un puntero a función, para que no tengamos que utilizar esta misma f acá? Primero que todo, ¿cómo se escribiría el using? A ver, ayúdenme a alguien o si no yo los cojo hacia el azar. ¿Cómo se escribiría el using? Ojo, ¿el objetivo cuál es? Queremos pasarle a la función de derivada forward, queremos pasarle una puntero a la función de tipo f. Ese using representaría a la función f ¿de qué manera? fptr igual a ¿qué? ¿Qué debería escribir acá? Mírenlo ahí un momento. Voy a escribir en el chat. Double. Exactamente, muy bien. ¿Por qué double? Porque nuestra función f, que es la que queremos representar, retorna un double y recibe un double. Eso es todo. ¿Listo? Ustedes después declaran la función f sin ningún problema. Y ahora, ¿cómo sería mi función derivada central? ¿Cómo serían los argumentos? Esto queda igual, double x, double h. ¿Qué pongo acá? ¿Cuál sería el tercer argumento? Exactamente, muy bien, Diego, Mateo, gracias. Para quien no entienda, pues por favor pregunte. fptr, porque así fue como lo llamamos acá. Y le ponemos un nombre que no sea f, porque entonces tenemos una colisión de nombres. Le vamos a poner, por ejemplo, cualquier cosa. myFun, como de mi función. Entonces aquí lo único que voy a hacer es cambiar myFun, ¿listo? Eso será el único cambio, pero observen que ahora la función es un argumento. Y entonces cuando yo llame a mi función, dentro de la función de mi función derivada central, ahora yo tendré que escribir esto, derivada central. Y entonces yo le pongo el x que quería, no sé, 4.3, el h 0.01, pero ahora le mando la función que quiero derivar, entonces le puedo mandar la función f. Y ya, entonces va, hasta este momento hace lo mismo, pero lo chévere, lo interesante, es que yo después podría calcular la derivada central de cualquier otra función. Por ejemplo, incluso yo podría hacer esto. std seno. Ahora que me calcule la derivada de la función seno. De la derivada central ahora se puede aplicar a un montón de funciones, no solamente a la f que tenía ahí declarada, como nos pasaba al inicio, como pasaba acá, ¿cierto? Que solo funcionaba para esta misma f, sino que ahora quedó completamente generalizada para cualquier tipo de función que reciba un double. Y mírenlo ahí, díganme si tienen alguna para que tengan. Entonces estaríamos ganando acá, ¿cierto? Estaríamos ganando generalidad en nuestra función. Y esto de los punteros de funciones, pues podemos irlos haciendo cada vez más y más complicadas. Espérate, si hay dos funciones que reciben un double y retornan un double, ¿cómo funciona eso? Pues
digamos que es lo que pasa acá, ¿cierto? Esta f retorna un double y recibe un double. Este std sin retorna un double y recibe un double. Entonces, la derivada central aquí va a derivar a tu función f, la derivada central aquí va a derivar al seno. O sea, en realidad no hay problema. Desde que tú las hayas podido escribir dentro de tu código, las dos funciones, digamos que tú le pusieras, a ver si entiendo tu pregunta, digamos que aquí yo pusiera un double g, double x, ¿cierto? Esas dos funciones no generan problema. ¿Qué pasó con la d? No está funcionando la tecla. Un momentico. Tómelo mientras tanto como un descanso. Listo. Qué pena con esto. Me tocó reiniciar todo el sistema de Bluetooth porque algo le pasó, obviamente en clase. Pero bueno, es bueno tener la pausa. La quería hacer cuando termináramos esto para que pensaran más, pero es bueno haber parado ahí. Entonces, en resumen, la idea es que vamos a utilizar using FPTR para el using, básicamente, para crear esos punteros de forma mucho más sencilla y entonces que sea como más sencilla la sintaxis. Hay una tercera manera que es utilizando el encabezado functional y creando objetos tipo función. Esto es muy general, es muy poderoso realmente. Pero como no hemos visto clases y este tipo de cosas, pues creo que nos podríamos estar complicando un poco. No es difícil, pero no lo vamos a hacer por ahora. Ahí dejo unos enlaces que van a aparecer ahí en la página web dentro de poco. Yo, digamos, normalmente la actualizo cada semana después de haber hecho las clases con las actualizaciones o cambios que se hayan realizado. Entonces, en resumen, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar el using FPTR para declarar nuestros punteros a función. ¿Listo? Sí, perdón. Gracias por avisarme que no estaba compartiendo la pantalla. Listo. Entonces vamos a utilizar, como les venía diciendo, punteros a función de esta manera. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Y pues espero, digamos, que con eso se den cuenta pues, de varias cosas, ¿no? Si vieron que es difícil encontrar la información moderna de cómo hacer esos punteros. Normalmente vamos a encontrar un montón de tutoriales que tienen la información desactualizada y pues por esa razón les recomiendo que siempre se remitan a LearnCpp y a CPP Reference. Eso es lo más importante. Y buscar en inglés, también fue la otra cosa que vimos. Entonces vayamos ahora sí a utilizar punteros para esa primera parte que es para las derivadas. La idea es que ustedes lo van a hacer en grupos, ese trabajo. Hay un código que por favor les pido que hagan un git pull en el repositorio. Voy a aumentar aquí la fuente un poco. Si ustedes hacen git pull, les tiene que aparecer en este momento estas dos cosas. Una es un archivo que se llama 08 derivatives fptrbase.cpp y otro que es plot data y un script de Python que voy copiando constantemente. No lo usamos mucho, pero ahí lo voy copiando. La idea es que acá, lo que yo quiero que ustedes hagan ahorita, es básicamente hacer ese truquito de using FPTR, que aquí ya está escrito, miren, se colocó antes de todas las funciones, para que generalicen la función de derivada central. Yo ya les puse aquí la función derivada forward para que vean cómo se utilizaría. Entonces miren que la función derivada forward simplemente se le está diciendo que hay un tercer argumento, que es el FPTR fun, esto que le vamos a mandar un puntero de función de este tipo de forma. Después, cuando ustedes llaman a la función forward deriv, miren que ahora toca mandarle la función que queremos derivar, que en este caso es f. Y en la implementación, pues realmente es muy sencillo. Miren que la derivada forward ahora tiene declarado un argumento nuevo, que es fptrfun. Y en vez de escribir f de x más h menos f de x, ponemos fun, porque fun es la función local que estamos utilizando ahora. Eso es todo. Y lo que necesito que ustedes hagan es lo mismo, pero con la función derivada central. ¿Sí? Eso es lo único que necesito que hagan ustedes con la función derivada central. Vamos a ver que esto va a implicar que hay que hacer también de pronto unos cambios en Richardson, pero la idea es que ustedes piensen si es necesario o no es necesario. Entonces, bueno, aquí realmente no estamos haciendo Richardson con la derivada forward, entonces no sería necesario. Y lo único que tiene que hacer es esto. La derivada central, perdón, estamos haciendo Richardson con central, entonces sí de pronto van a pensar. Lo que quiero es que piensen eso. Traten de implementar lo mismo de la derivada forward a la derivada central, es decir, utilizar el puntero de función. Vean si les compila o no, y si no les compila, cuáles cambios serían los que habría que hacer en Richardson. ¿Okay? Eso lo van a hacer en grupos, ustedes en este momento, en breakout rooms.
Ya los voy a mandar para allá. El objetivo también de esas actividades es que trabajen en grupo y se conozcan para que vayan viendo en el proyecto final con quién se van a hacer. Y en este momento hay... Listo, entonces lo vamos a hacer... Sí, 4 es suficiente. Van a quedar poquitos grupos. De más o menos de 4 personas en promedio. La idea es que hablen entre todos. Yo lo que les recomiendo es que sean rápidos en el sentido de que tan pronto se abra digan yo comparto pantalla y los demás van como sugiriendo cosas ahí. No se queden demorándose, no, yo esperen abrir un replit nuevo y clono y no sé qué. No, arranquen de una vez, una persona comparte pantalla y empiezan los demás a mirar. Y cuando vuelvan, yo escojo un grupo al azar para que nos expliquen, nos muestren pues, qué fue lo que obtuvieron, qué les dio, y si les compiló o no los compiló solamente cambiando el central, y si no les compiló, qué tuvieron que hacer en Richardson para que les compilara, todo eso. Entonces ya saben que esto es automático, yo los mando, yo los traigo, ustedes no tienen que hacer nada, y entonces ya nos vemos. ¿Queda claro qué es lo que tienen que hacer o hay alguna pregunta? Tenemos que transformar las funciones de la derivada central y la derivada central con Richardson usando los punteros. Primero la derivada central, usando punteros. Ver si les compila o no les compila. Y si no los compila, ver en dónde es que tienen que arreglar y tratar de arreglarlo. Listo, o sea, solo la central. Solo la central. Pero vas a ver que hay algo que afecta a Richardson. Como Richardson necesita la central y la central necesita un puntero a función, entonces de pronto te toca hacer algo también en Richardson. ¿Listo? Eso es lo que tienen que mirar. Bueno, entonces se van en 3, 2. Listo, ya volvimos. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? Sí, profe, ya se le escucha. Listo, entonces, alguien del grupo 1, muchas gracias, Jean Nicolás. ¿Alguien del grupo 1 nos puede compartir la pantalla o lo que quieran para poder ver cómo les fue? Nicolás, Santiago, o no lograron avanzar, o sea, no pasa nada, en este momento estamos mirando cómo les fue. No, profe, o sea, la verdad nos confundimos un poco, no alcanzamos a realizar cambios porque estábamos hablándolo y teníamos como diferentes ideas de cómo era, entonces estaba volviendo a buscar y pues ahí se acabó el clase, El tiempo. ajá. ¿Y cuáles ideas tenían? Pues teníamos, digamos, o sea, lo de la declaración de double, el paréntesis, asterisco F, y bueno, eso. Pero luego recordé lo del using FTD, algo así, y no sé, ahí nos empezamos a confundir demasiado. Listo, no hay problema. ¿Otro grupo de pronto? O vamos en orden entonces, en el grupo 2, John Nicolás, Daniel, Santiago, Diego Eh, Alejandro. sí, profe, nosotros pues lo logramos terminar. ¿Nos Lo puedes superamos. compartir pantalla, por favor? Listo. Muchas gracias. Entonces voy a tratar de leerlo, como eso es otra habilidad que ustedes también deben empezar a tener, que es como leer el código de alguien más, pero obviamente si ese alguien es desordenado, pues vamos a sufrir. Si no lo es, nos va a ser más fácil. Entonces, a ver, tienen el using FPTR y lo que hicieron, de lo que veo acá, es que cogieron central y le pusieron FPTR phone. Y además a Richardson también se lo pusieron. Ahorita nos explican por qué. En las llamadas, en la línea 20 y en la línea 21 pusieron la función f como parámetro, ¿listo? Y abajo, en la línea 42, pues simplemente pusieron en central el argumento de fptrfon y llamaron esa función, perfecto. Y en Richardson también lo pusieron con fptrfon. ¿Y eso por qué fue? ¿Por qué les tocó ponerlo en Richardson? Eh, Al principio no lo teníamos aquí en Richardson. Lo teníamos solo con aquí F. Aquí se llamaba F, pero un compañero pues nos hizo caer en cuenta de que dejarlo así es una pérdida de generalidad porque estaríamos llamando únicamente a esta función, a esta F adentro. Entonces, si yo quisiera usar otra función cualquiera, siempre tendría que venir y cambiar esta específicamente. Ujú. No se la podría pasar como Perfecto, argumento. perfecto. Entonces por eso tuvieron que también, como central, requiere un puntero a una función arbitraria, pues entonces Richardson que usa central también debe tenerlo.
para que sea también general. Muy bien. Y ya les compiló y les dio bien. Les dio igual, ¿cierto? Eso no cambia. Es exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. Evidentemente da lo mismo. O sea, aquí no estamos haciendo mejores derivadas ni nada de esas cosas. Estamos digamos que podríamos decirlo así, haciendo mejor nuestro código, sin hacer mejor la parte matemática o aproximación numérica. Muy bien, perfecto. De todas maneras, para la gente que no lo tenga, muy bien y muchas gracias. La gente que no lo Profe, tenga, sí, adelante. pues yo tengo una duda, pues, o sea, ¿cómo se haría para utilizar otra función ahí? Ya te No muestro, sé. ya te muestro. Mira, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, mira, yo les voy a poner a ustedes la solución. Aquí está la solución. Básicamente lo mismo. Entonces, se le pone el argumento al final a Central Deriv y también le ponemos el argumento al final a Richardson. Al final, cuando llamamos a nuestras funciones, le ponemos LF, LF, LF. La derivada exacta yo la puse acá directamente. Y pues entonces quedan así, con ese tercer argumento, básicamente todas, con ese nuevo argumento todas, con la función puntero. Para responder a tu pregunta, antes que nada, esperen, yo les coloco esto a ustedes en el repositorio para que lo tengan también. Git add. Ahí se los envío para que lo tengan. Y entonces la cosa sería esta. ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Yo, profe, Diego. Diego, listo, mira, Diego. Entonces digamos que tú definiste otra función. Digamos que esa otra función la vamos a llamar g, pero mira que tiene como la misma forma, ¿cierto? Double, double, ¿cierto? O sea que este puntero a función también puede representar a la función g. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces mira que ahora yo puedo definir mi función g de una forma diferente. Por ejemplo, que mi función g sea, bueno, como por ponerle así cosas trigonométricas con coseno. ¿Está bien? Entonces voy a hacer eso. Obviamente la derivada exacta va a cambiar para este nuevo ejemplo. Entonces la derivada de esto sería con menos 2 por seno de x. ¿Listo? Para poderlo comparar. Entonces mira que lo único que tú deberías cambiar, ¿qué sería? Sería aquí ponerle en vez de f, ponerle g y g. Entonces mira que tú no cambiaste ni forward deriv, ni central deriv, ni Richardson. Tú cambiaste fue a la función y les mandaste otra función para que apliquen el mismo algoritmo. Y esa es la manera en que tú ahora has generalizado tu código con los punteros a funciones para que deriven cualquier función que tú quieras, desde que cumpla, que se comporta como que recibe un double y retorna un double. ¿Sí queda claro así? Sí, profe, muchas gracias. Un gusto, entonces, Profe, yo tengo otra pregunta. dale. Cuando en la Richardson pones de función G o F, pero no se está utilizando, pues digamos, como un objeto dentro de la implementación, no se debería estar llamando, digamos, central o la forward. Espérate un momentico. ¿Me vuelves a repetir la pregunta que estaba mirando esa compilación y me perdí? ¿Cómo? Que en la Richardson, pues a la función que estás llamando es a F o a G, digamos, como la función original, pero Ujú. Richardson funciona es con las aproximaciones a Ah, las derivadas. Entonces, pues no sí. estarías utilizando nada. Estoy siempre haciendo, este Richardson en particular, esa pregunta es perfecta porque eso es precisamente lo que yo les voy a poner a ustedes. Este Richardson en particular está funcionando solamente con la central, ¿cierto? Entonces, yo aquí, este FPTR es la función que yo voy a derivar, pero el algoritmo que estoy utilizando para Richardson es el mismo, siempre es central. Entonces, digamos que la sospecha que tú tienes es correcta. ¿Qué es lo que yo estoy cambiando acá? ¿Estoy cambiando el algoritmo con el que derivo o la función a la que derivo? Esa sería mi pregunta como para que tratemos de entender. La función. La función que derivo, ¿cierto? Yo solo estoy cambiando la función que derivo. Eso es lo único que yo estoy haciendo acá. Pero el algoritmo, como tú dices, es precisamente solo el central.
Si yo quisiera que Richardson funcionara tanto para central como para forward, que fue donde arrancó todo este cuento, ¿cierto? Que estábamos diciendo que si lo hacemos para central o para forward era como la misma función, pero escrita 2 veces. Entonces tendremos que crear un nuevo puntero a función, ¿sí? que represente estos algoritmos y pasarle ese puntero a ese Richardson. ¿Sí? Esa es la tarea que les va a quedar. Yo ahorita les voy a dar unas pistas, pero eso es lo que ustedes van a tener que deducir. Entonces tenemos que diferenciar entre la función que estoy derivando con el algoritmo que utilizo para derivarla. En este momento estamos pasándole solamente de forma arbitraria la función, pero el algoritmo, como tú dices, es el mismo. El siguiente paso de generalización es pasarle el algoritmo. Entonces podríamos llamarlo como algptr, algoritmo, este es el algoritmo con el que vamos a derivar, y entonces aquí lo que tendríamos es que esta cosa sería el algoritmo, porque estamos derivando ya sea central o ya sea forward. ¿Sí era más o menos por ahí tu pregunta? Sí, sí, señor. Sí, perfecto, está perfecta esa intuición. Déjame ver que no me compiló. Para ver si es que hay algún error en este código. Aquí, tal vez cuando la llamo, acá. Me falta mandarle el orden, ¿cierto? Como es la central, la derivada que estoy utilizando es la central, entonces el orden que le envío es el número 2. Pero lo que me falta. O sea que el código que yo les envié no les debe compilar. Y si la ejecuto, pues observen, estamos ahora derivando otra cosa, porque esto arrancó el ejemplo de la pregunta que qué pasa si yo quiero derivar otra función, ¿cierto? Entonces estamos derivando ahora el coseno, pero miren que los errores se comportan exactamente igual que antes, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, vamos a anotar la pantalla, tenemos acá la derivada central, entonces empieza con estos errores, tenemos la derivada, perdón, la derivada forward era la primera, la derivada central ahora, que mejora, ¿cierto? Está mejorando. Y Richardson aplicado a la central, que es muchísimo mejor, que hemos dicho que con apenas 10 a la menos 3 observemos la diferencia tan brutal. Con la forward nos da 10 a la menos 4 el error, con la central nos da 10 a la menos 7 y con Richardson aplicado a la central nos da 10 a la menos 13. Eso es muy bueno para un H tan grande y pues por esa razón, digamos, Richardson era buena. Lo que queremos es hacer una nueva columna acá, bueno, o antes, pero lo importante es que tengamos 4 columnas en donde aparezca central, bueno, forward, central, Richardson forward y Richardson central, en el orden que quieran. Y ver cómo se comporta, a ver que precisamente sí se mejora. Pero para eso tenemos que generalizar también nuestra función de Richardson, que es lo que les va a quedar a ustedes de tarea. Pero entonces sacamos unas pruebas, unas pistas, ¿sí? De cómo se podría hacer eso, como para que no queden como tan perdidos. Entonces ese es el ejercicio que les va a quedar. Esto es lo que nos tiene que dar al final. Déjenme lo achico un poquito. Ahí les debió haber salido una copia, porque está expandido el código por un momento, ¿no? Pero viendo esos resultados, ustedes se pueden dar cuenta de lo siguiente. A ver, estos son los resultados. Esta es la central. Y esta es Richardson aplicado a la central. Entonces uno puede ver inmediatamente que sí lo mejora, ¿cierto? Digamos que acá cuando estamos en 10 a la menos 5, está en 10 a la menos 11. O sea, lo mejora un montón. Este es el orden de 10 a la menos 2, este es el orden de 10 a la menos 5. Entonces lo mejora mucho. Esta es la central. Observen que básicamente Richardson, miren esto, Richardson aplicado, Richardson aplicado a la central, esto es Richardson aplicado a la central, esta es la central a la izquierda, Richardson es el de la derecha. Miren que básicamente nos está convirtiendo, nos está dando los mismos datos que obteníamos con la central directamente. Estoy confundiendo. Richardson aplicado a la forward, a ver, anotémoslo más bien. Esto es forward. Esto es Richardson forward. ¿Listo? Entonces Richardson aplicado a la forward nos está dando básicamente los mismos resultados de error que obteníamos con la central, que es esta. ¿Listo? Y Richardson aplicado a la pues es mucho mejor que cualquier otra, ¿cierto? Rápidamente llegamos a saturarnos y luego siempre pues está por debajo o en el mismo error cuando ya empieza a dominar la parte numérica.
no la parte matemática. Entonces esto es más o menos lo que ustedes deben obtener. ¿Sí? Deben imprimir las 4 columnas, pero utilizando puntero a función también con Richardson. No solamente para la función que queremos derivar, sino para el algoritmo que queremos derivar. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería la pista? Entonces, ya la estoy colocando acá, pero me gustaría que pensáramos por un momentico ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿de dónde salió este puntero de algoritmo? ¿A quién representa? ¿A F? ¿A las derivadas o las derivadas de Richardson? ¿A qué representa esto? Miren lo que retorna, miren lo que recibe. ¿Cuál será? De las funciones. De las funciones que derivan, ¿cierto? Los algoritmos de derivación. Porque observen, por favor, que este algoritmo PTR, pues tiene algo que retorna un double. Estos dos retornan double, ¿cierto? Recibe un double, recibe un double. Recibe otro double, recibe otro double. Y recibe un FPTR, recibe un FPTR. O sea, básicamente este es un puntero, le pusimos este nombre, para que lo entendamos, al algoritmo de derivación. Entonces observen que ahora nuestra función de Richardson ahora va a tener pues esto, miren. Va a tener el X normal, el H normal, el orden, pero además va a tener la función que quiero derivar y además el algoritmo. Entonces ustedes lo único que van a tener que hacer es escribir eso en términos de ese algoritmo y llamar a la función apropiadamente. Ya no les voy a mostrar más ahí de la solución, porque ustedes la idea es que lo descubran, lo piensen, lo hagan, y pues eso es realmente lo que al final va a quedar en la tarea. ¿Ok? Pero entonces así de sencillo es que uno puede declarar esos punteros y generalizar las funciones más. Luego vamos a hacerlo aún más general, que no tengamos que hacer estas cosas, de poner estos tipos de datos acá, con algo que se llama clases y plantillas, cuyo nombre mejor es escribirlo en inglés, porque así es como lo encontramos mejor. Pues clases and templates. Y esta es la generalización última, ¿sí? Que podemos tener nosotros. Se vuelve completamente genérico el código, el compilador nos ayuda a generar código por nosotros, y pues ahí ya no vamos a tener que utilizar tantos trucos, que de todas maneras este es sencillo. Y bueno, entonces esa sería como la idea. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a mirar en el chat anónimo por si hay algo. No hay nada. Yo siempre he tenido una curiosidad y es ver perdón, y es ver si el Python Tutor, pues el Python Tutor cómo interpreta estas cosas. Vamos a ver si esto. Aquí está el error ese que yo tenía, me falta ponerle el orden. Entonces cuando lo estoy ejecutando le hago next, next, next. Miren, lo único que quería mostrarles es que, aunque estamos utilizando el using FPTR y no sé qué cosas, internamente de todas maneras lo que hace el compilador es transformarlo a la notación antigua. Double, asterisco, double. Pero es mucho más fácil hacer el using FPTR así como lo estamos aprendiendo, pues que aprender esas notaciones que pueden ser un poco más engorrosas. Igual si las aprenden a utilizar así, no hay ningún problema, ¿sí? Funciona apropiadamente, pero pues es para que vean que, digamos, la sintaxis se ha simplificado y la idea es que el que haga ese trabajo pesado debe ser el compilador y no nosotros. ¿Listo? Esa es como la gran idea de todo esto. Bueno, yo quería ver esta parte acá nomás. Entonces, lo último que quiero que mostrarles a ustedes es lo siguiente. ¿No hay preguntas? Antes de pasar a lo primero. No veo preguntas en el chat, no veo en el chat anónimo tampoco. Entonces, lo último que quiero contarles, pero ya de forma muy genérica, porque realmente no vamos a entrar allá tan a profundidad, es lo siguiente. Antes de entrar a las derivadas parciales, quiero decirles que ustedes tienen que tener cuidado cuando estén haciendo análisis numérico de datos, porque resulta que la derivada es muy sensible al ruido de las cosas. Normalmente digamos que si ustedes tienen así una función, la están graficando, pero estos son los datos experimentales, y digamos que es una ecuación cuadrática, y digamos que los datos les dieron muy bien o son teóricos, pues la curva les va a dar muy bonita,
¿sí? Y cuando ustedes la deriven, pues la derivada les va a dar muy bien. ¿Sí? Cuando las cosas están bien comportadas, pues digamos que la derivada de un polinomio cuadrático pues les va a dar una línea recta, en este caso. Y todo muy bien. Pero resulta que cuando ustedes tengan ruido en sus datos experimentales, que eso es lo normal realmente, tener ruido en los datos experimentales, entonces una hora, voy a escribirlo con esto, una hora lo que tienes pues es un dato acá, otro dato por acá, otro dato por acá, otro dato por acá, otro dato por acá, y pues observen que evidentemente la pendiente, ya sea central o lo que sea, pues ya no es constante. Entonces ahora ustedes lo que van a tener es que la pendiente se comporta como una cosa que en promedio podría aproximar a lo real, pero es diferente. Entonces, si nuestros datos son ruidosos, si tenemos una curva que hace así, es un bastante ruido alrededor de la tendencia, pues nuestra derivada va a amplificar esos problemas. Entonces, muchas veces las derivadas, cuando uno necesita, por ejemplo, estimar esas pendientes, pero tiene datos que son ruidosos, uno no debería inmediatamente derivarlas, sino que uno puede hacer algún método, digamos, de suavizarlo. Varios métodos de suavizarlo existen. Uno de ellos es, por ejemplo, ir reemplazando cada punto por un promedio alrededor. Entonces este punto se reemplaza por el promedio alrededor, pero obviamente la ventana no puede ser muy grande porque entonces estoy ignorando que esto va creciendo. Entonces reemplazo esto por sus promedios alrededor, sus promedios alrededor. Y si esos ruidos son aleatorios, si están haciendo así, pues cuando yo calcule el promedio entre estos dos, la probabilidad de tener cosas por encima o por debajo pues es como la misma. Y mi curva final se va a suavizar. Y ahí sí yo de pronto podría derivarla numéricamente para obtener la pendiente que significa algo. La pendiente puede significar una conductividad o alguna cosa. ¿Listo? Otra forma de suavizar, y la cosa que realmente suaviza todo, es primero integrarla, y luego derivarla, y luego volverla a derivar. Cuando uno integra, la integral se vuelve muy suave. Si uno está, por ejemplo, haciendo integrales, no sé, funciones de probabilidad, uno tiene la distribución, esas integrales siempre le van a dar supremamente suaves, porque uno simplemente está sumando, entonces no importa si la cosa va para arriba o para abajo, pues uno va sumando y eso se va incrementando de forma monotónica. Entonces de pronto es más fácil primero integrar, luego derivar la integrada, la integral, y queda más suave con menos fluctuaciones, y luego sí volver a derivar. Digamos que esto es para que lo tengan en cuenta cuando uno va a calcular derivadas. Y la última es, si ustedes tienen datos numéricos, si tienen una tabla que van a leer, pues ustedes ahí no pueden hacer que h tienda a 0 ni nada de esas cosas, porque obviamente la separación es fija, ¿sí? Ese es el x y ya, esos son los datos que tienen. Entonces lo único que pueden hacer es como calcular derivadas forwards, ¿cierto? O de pronto derivadas centrales, para este punto, luego estos tres para este punto y así sucesivamente. Eso es lo máximo que pueden hacer. De ahí cómo se generaliza todo, pues digamos que la derivada central pues ya no va a ser entre h medios y menos h medios, sino que va a ser como f en x y más 1 menos f en x y menos 1, todo sobre el tamaño de ese intervalo, que digamos, si es creciente esta cosa sería x y más 1 menos x y menos 1, y esto sería la estimación de la derivada en xy central. Que si ustedes tuvieran la fórmula analítica como hemos tenido hasta este momento, pues sería muy fácil, x más h medios, x menos h medios, y el tamaño de ese intervalo pues sería x más h medios menos x menos h medios, eso les da h, que es lo que hemos estado usando. Pero esta sería la generalización cuando tengamos muchos datos. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso cuando vayan a hacer análisis de datos experimentales y necesiten derivadas, eso les va a amplificar el error, las fluctuaciones, entonces es preferible, lo más sencillo realmente es preferible reemplazarla por un promedio, un running average, se llama esto, el de las cajitas. Uno va corriendo la cajita y va calculando esos promedios de alrededor y reemplazando sus datos por los promedios. Entonces con eso se suaviza y ahí sí podemos derivar para que nuestra derivada no tenga tanto error. ¿Cómo sería como la idea? Si ustedes quieren hacer derivadas parciales, así con esas diferencias finitas que hemos venido haciendo nosotros, realmente no hay mucho cambio que hacer. Realmente ustedes lo único que tienen que hacer es aplicar como las definiciones de la derivada. Recuerden que las derivadas parciales nos dicen es mantenga constante una cosa mientras varía la otra. Pregunta, levante la mano aquí, acá, aquí, ¿quién no tiene idea de qué es una derivada parcial? Nunca la ha visto, no es que se hayan visto ecuaciones diferenciales parciales, sino que no sepa qué es una derivada parcial.
¿Hay alguien aquí que no sepa qué es una derivada parcial? Listo, parece que todos saben. Por si acaso, de todas maneras, pues aquí estamos asumiendo que tenemos una función de dos variables, f de x, y, y cuando ustedes derivan respecto a una variable, pues lo que hacen es mantener constante la otra. Por eso aquí está y, y observen que se está derivando en f de x más delta de x, menos f de x menos delta de x, y el tamaño de este intervalo es 2 veces delta de x. Es decir, estamos haciendo derivada central, simplemente variando x, y ya. Esa es la forma de estimar la derivada parcial respecto a x. De la misma manera sería respecto a y. Cuando hacemos respecto a y, se mantiene x constante, ¿cierto? Se mantienen constantes, y variamos y más delta y menos delta y, por lo tanto es una derivada central, y el tamaño de ese intervalo es 2 veces delta y. Eso es lo único que hay que hacer, ¿sí? Y si uno tiene derivadas mixtas, por ejemplo, como esta que tenemos allá a la izquierda, entonces uno primero calcula una derivada y luego calcula la otra derivada. Eso no tiene ningún problema. En el sentido operativo, pues obviamente todas estas son aproximaciones, y entonces observen que eso es lo que se va a obtener acá, miren. Esta primera parte que tenemos acá, ¿qué será? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Qué será lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Y por qué se divide todo entre comparativamente con lo que tenemos aquí arriba? A veces es bueno pararse, y digamos que ese es el punto I, J, supongamos que I o X van en esta dirección, supongamos que J o Y van en esta dirección, entonces el punto I, J es este, y uno puede empezar a ubicarse. ¿Este punto cuál es? X más delta X, Y más delta Y, es este punto, ¿cierto? ¿Este punto cuál es? X más delta X, Y menos delta Y, entonces X más delta X, Y menos delta Y sería este. Este es X más delta X, Y más delta Y. Ese sería X más delta X, Y menos delta Y. Como se dan cuenta, el que está variando en esta zona, entre estos dos, cuando yo los resto, el que está variando es Y. Si yo divido entre 2 delta Y, lo que me está dando es una derivada respecto a Y. ¿Sí o no? Es lo que estamos calculando acá. Ahora miremos los otros puntos. X menos delta X, Y más delta Y. X menos delta X sería hacia la izquierda, Y más delta Y sería arriba. Entonces este es X menos delta X a la izquierda, Y más delta Y, y este otro sería X menos delta X menos Y menos delta Y, entonces sería este de acá. Entonces de nuevo, cuando yo lo resto, estoy viendo es un cambio en el eje Y, y si yo divido eso por 2 delta Y, que es el tamaño total en el eje Y, pues me da otra variación respecto a Y. Entonces realmente ya pudimos calcular esta derivada, pero a la vez observen que yo estoy restando valores que están a la derecha en X y valores que están a la izquierda en X. Entonces esto implica un cambio de 2 veces delta X, y por lo tanto al final también derivé respecto a X. Y esa es la manera en la que podemos mezclar puntos diferentes en esa malla para calcular derivadas mixtas. Realmente solo para que lo vean que se puede hacer, no lo vamos a utilizar nosotros realmente aquí en el curso, solo una parte muy pequeña por allá al final, pero pues eso también se puede formular y entonces uno pues tiene este tipo de formulaciones bien grandes. Y pues ya, con eso terminamos todo. Esta tarea es similar a la que ustedes ya hicieron realmente, entonces la saltamos. Y aquí hay algunos ejercicios. Yo les quiero es como hacer preguntas a ustedes, no los vamos a resolver, de cómo, esos son sacados de diferentes libros. Entonces, si dice por ahí MATLAB o algo así, pues hay que convertirlo en C++. Pero ¿cómo los haríamos? Por ejemplo, este primer punto que está acá. Dice, determine el error, el término de errores en esta fórmula. Entonces les dicen, mire, usted puede estimar la primera derivada como 1 sobre 4h, f de x más 3h menos f de x menos h. ¿Cómo harían ustedes para estimar el error en eso? ¿Cuál fue la técnica que utilizamos nosotros para estimar los errores? Usar polinomios de Taylor. Usar polinomios de Taylor, ¿cierto? Entonces hacemos un Taylor acá, le restamos este es otro Taylor, ¿cierto? Hacemos la resta y vemos cuál es el primer, digamos, ahí nos va a quedar algo que depende de la derivada y otras cosas, y ahí podemos sacar precisamente la primera derivada y vemos cuál es el término que nos queda acá sobrando. La primera potencia de h que nos queda ahí sobrando. Y listo. Esa sería la manera. Muy bien. Que es lo mismo que piden en el segundo punto, ¿cierto? Utilizando series de Taylor, establezca el error en la siguiente fórmula. ¿Cuánto será el error? Pero pues aquí nos están ya haciendo como un punto específico. Estamos calculando en x igual 0.
¿Listo? Entonces se hace lo mismo, simplemente reemplazan x igual a 0 y obtienen, pues, ¿cómo sería? Esta sería la expansión de Taylor en x más 2h, de forma general, menos f de x. Y con eso pueden estimar el error general. Esa sería la manera. Entonces, estimamos errores utilizando expansiones de Taylor. Aquí dice, prueben la rutina derivada, pero digamos la que ustedes hicieron, calculando derivadas en unos puntos específicos. Entonces, calculen, digamos, con central o con forward, la derivada del coseno en x igual 0. El coseno en x igual 0 vale 1 y tiene un máximo, entonces la derivada nos debería dar 0. Entonces, uno podría comparar como tenemos el valor exacto. Podríamos comparar si nos da 0 o no. Esto simplemente es coger la función que ya tenemos implementada, central o forward, pasarle la función coseno de x en el punto x igual 0, a ver cuánto nos da. Antes de seguir, una cosita, esto también lo podrían hacer numéricamente. Así como lo hicimos en clase. ¿Sí? Ustedes podrían escoger una función, pero bueno, eso es lo que le hace perder generalidad. Escoger una función y ver cómo es que el error cambia en función de SH. Y eso también nos permite obtener el error, el comportamiento asintótico, pero es probable que dependa de la F, entonces es preferible hacerlo así teóricamente realmente. Aquí, ¿qué dice? Dice, encuentre la derivada de 0.25 tan preciso como sea posible, usando solamente una función relacionada con el pseudocódigo que está ahí. Eso es un pseudocódigo supremamente extraño, lo que ustedes tienen ahí, pero la idea es que no importa la función que ustedes estén utilizando, este pseudocódigo les va a calcular a ustedes la derivada en ese valor de 0.25, supongo. Y es muy curioso, ¿no? Solamente se van a hacer 5 iteraciones y pues esto lo que está diciendo es haga una función que reciba estos 3 parámetros, inicialice a en 1, a b en coseno de x, haga este loop, haga un for, asignele el valor de b a c, asignele el valor de raíz de a b, vaya haciendo esta iteración 5 veces, luego calcule esta constante mágica, ¿sí? Y eso le va a dar a usted la derivada en 0.25 de cualquier función arbitraria. Curioso, ¿no? Pero seguramente tiene una justificación en términos de la búsqueda de raíces y demás, que es algo que vamos a ver más adelante. Esto también es utilizar expansiones de Taylor para demostrar que pueden calcular las derivadas de esta forma. Esta es fácil, ¿cierto? Porque es una derivada central, simplemente que el intervalo creció. Esto es una derivada ya secundaria, entonces podemos tomar la derivada a la derecha menos la derivada a la izquierda, y al hacer esa resta nos van a aparecer estos términos. También hay, por ejemplo, derivadas con tablas. Entonces, por ejemplo, acá les dicen, utilizando la fórmula de la diferencia hacia adelante y hacia atrás, pues hacia adelante es con f de x más h, hacia atrás es con f de x menos h, calcule las derivadas en estos puntos. Entonces, yo quiero que pensemos un momentico aquí. ¿Puedo calcular la derivada para este valor? ¿En 0.5? O la derivada, como la derivada forward. F' de x es igual a f de x más h menos f de x 2 sobre h. Entonces la derivada en este punto va a tener que necesitar f de x más h, que sería esto, menos f de x, dividido entre h. ¿Cuánto vale 0.6? 0,1. 0,1, muy bien. Es la resta entre esos dos. Entonces sí se puede sacar. Esta derivada sí se puede sacar. Bien. ¿Se puede sacar la derivada en 0.6? Sí, porque necesita f de x más h menos f de x sobre 0.1. Entonces esta también se puede sacar. ¿Se podrá sacar la derivada en 0.7? ¿Qué dicen ustedes? La derivada, sí, Creo que faltaría H. La única solución sería asumirlo, pero asumirlo, pero también no tienes este dato de adelante, ¿cierto? El f de x más h no existe. ¿Estás de acuerdo o no? sí, sí también No faltaría eso. existe. Exacto. Entonces no podemos utilizar la forward, pero podríamos utilizar la backward. La backward lo que nos dice es que f de x más h, la derivada en f, la derivada de f en x, también se podrá escribir como f de x menos f de x menos h. ¿Sí? Estamos utilizando más bien el punto anterior. Entonces, cambia. Ahora necesitaríamos este con este, y ahora sí la podemos calcular, pero tendría que ser backward para poder completar la tabla. Y estas dos serían forward.
Y el único que podríamos calcular en la central sería el del centro, en este caso, porque es el único que tiene como algo atrás y algo adelante. Entonces este sería el único que también podría utilizar la central, pero sería el único. Esto es para que vean, digamos, dependiendo de los datos que yo tenga, pues debo proceder de una manera especial. Y bueno, hay que dar más ejercicios que son de calcular derivadas. Por ejemplo, esta es una tabla de datos de un carro que se está moviendo a lo largo de una línea recta. La idea es que ustedes predigan la posición y la rapidez del carro cuando t vale 10. Y estos son los tiempos y la distancia recorrida. Entonces, tienen tiempo, tienen distancia. Con las derivadas pueden calcular ustedes entonces rapideces, ¿verdad? Entonces ahí, pues digamos, son aplicaciones. Pero obviamente los H son horribles, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí el H es 3, aquí el H es 2, aquí el H es 3, aquí el H es 2, aquí el H es 3. No estamos hablando de 0.01 ni nada de esas cosas. Estamos hablando de cosas que son grandes relativamente a las escalas que nosotros manejamos. Aunque de todas maneras las distancias pues también son grandes. Entonces para que vean que lo de las derivadas no se puede quedar solamente con funciones exactas, sino que también lo podemos hacer con datos. Y eso es todo. Con esto terminamos. Espero que, pues, no sé, les haya quedado claro. Hagamos un resumen rápido de los métodos de derivadas. Las derivadas son sensibles al ruido. Podemos mejorar los órdenes de magnitud y de los errores de nuestras derivadas utilizando Richardson, la extrapolación de Richardson. Y cuando aplicamos las derivadas a nuestros datos, debemos tener cuidado cuando son datos fijos donde no podemos controlar el H y esas cosas, pues tener cuidado cuáles datos podemos completar o no podemos completar de acuerdo a la dirección en que estamos calculando las derivadas. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Échenle ojo a estos ejercicios. Todas las presentaciones tienen ejercicios al final, además de los que ustedes encuentran en otros libros. Aquí hay más aplicaciones con otro tipo de ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales. De pronto ustedes no las conocen, pero no es necesario. Para lo que se necesita son derivadas que están ahí metidas. Y ya. Gracias por su atención. Nos vemos entonces la otra semana. Feliz fin. Un gusto, Sara. Que les vaya muy bien. No, Michael, de nada. Gracias por venir a la clase de Gabriel.